Bien, compañeros, buenas noches. Me confirman si me escuchan, gracias. Buenas noches, licenciado, fuerte y claro. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick, sí, se escucha. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bien, compañeros, buenas noches. Les acabo de enviar un link de YouTube a su grupo de WhatsApp de Lógica Jurídica. Voy a solicitar que puedan ver esos videos. Vamos a dar 5 minutos y iniciamos ya la clase con esta canalización. Gracias. Enterable.
Compañeros, gracias. Me informan cuando hayan terminado, por favor, de ver los videos. Muy bien. Listo, licenciado. Ok, me confirman los demás cuando hayan terminado, gracias. Listo, licenciado, ya lo Listo, licenciado. Bien, excelente. Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hicimos una canalización en donde solicitamos que varios estudiantes pudieran ver estos videos que forman parte de la plataforma de YouTube. Ambos, en su mayoría, videos que datan desde 2015. Porque es importante la fecha jueves 16 de abril del año 2015 en Guatemala. Bien, es importante esta fecha porque marca un antes y un después en el litigio en procesos penales en casos de alto impacto. Muchos de ustedes recordarán, a raíz de la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina y la expresidenta Roxana Valdetti, se concatenaron muchos casos, ¿sí? Muchos casos penales, procesos penales de alto impacto, de corrupción, de narcotráfico, de funcionarios públicos, y fue a raíz del trabajo que realizó la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, sí, ¿verdad? De hecho, el conteo que se tiene hace una semana en Mariscal Zavala, que es la cárcel donde regularmente están privados de libertad todos los procesos penales de alto impacto en Guatemala. El número de privados de libertad en Mariscal Zavala en su máximo apogeo llegó a 296 privados de libertad. Sí, para una cárcel que tenía capacidad para 50, ¿verdad? Ya hacinados. Actualmente hay 120, 125 privados de libertad. Eso quiere decir que ya se redujo más de la mitad de privados de libertad que hubieron desde el 2015, cuando los casos de la línea salieron a relucir en Guatemala y cuando las ex CICIG y ex FESI del Ministerio Público empezaron a anunciar todos los jueves un caso de alto impacto o de corrupción, los denominados jueves de CICIG, no sé si recuerdan. Algo muy interesante es que estos debates orales y públicos, audiencias que ustedes acaban de ver, son de 3 abogados en particular, ¿verdad? Pero hay que contar un poquito de historia. La historia, ¿sí? A profundidad, ¿sí? Son que todos los casos de alto impacto que concatenan o que desarrollan una argumentación jurídica en audiencia son a partir de lo que provoca, ¿sí?, la CICIG en Guatemala a partir del 2015, porque todos los casos fueron televisados, ¿sí? Muy importante, fueron televisados. Cuando estos casos son televisados, ¿sí?, lo importante de estos casos es que todos los estudiantes de Derecho, ¿sí?, o en mi caso, los abogados recién graduados, porque en esa época, pues obviamente yo estaba casi recién graduado, pudimos tener la experiencia de ver en vivo esas audiencias, ver la argumentación jurídica que utilizaban, la contraargumentación, interrogación, contrainterrogación, y pudimos darnos cuenta muy bien de cuál era la actitud de esos abogados, ¿sí?, lo cual es muy importante, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes se puedan analizar de estos 3 videos que vimos a continuación? La argumentación que realizan los abogados a los jueces, ¿sí? Puntualmente, los abogados Moisés Galindo, ¿sí?, el abogado García Budiel, el abogado Herrera,
el abogado Mario Cano, que fueron abogados que se hicieron muy populares en ese entonces porque todas las audiencias penales que ellos tenían eran televisadas, ¿sí? Entonces podía ver la actuación de los abogados en un juicio, un proceso penal de alto impacto, lo cual es muy interesante, ¿verdad? Muy importante de abordar y de estudiar porque nos da, ¿sí?, una pequeña demostración de lo que será el desempeño de los abogados dentro de la carrera. Ya que tenemos claro el tema de los videos catalizados anteriormente para ver la actitud de los abogados de una audiencia, hoy vamos a compartir en pantalla un contenido que tiene que ver precisamente con eso, la argumentación jurídica dentro de la audiencia del proceso penal. Para lo cual voy a compartir pantalla y vamos a iniciar una presentación de PowerPoint. ¿Me confirman si ven la presentación en pantalla? Sí. Sí. Excelente, Sí. bien. Curso Lógica Jurídica. ¿Cómo presentar el discurso final, alegato o clausura? ¿Sí? Dentro de cualquiera de las diligencias judiciales que nosotros tenemos dentro del proceso penal. Ustedes como estudiantes de quinto semestre ya han llevado Derecho Penal, ¿sí? Y saben perfectamente las audiencias y las etapas procesales que se ventilan dentro del derecho procesal penal. No sé si los que están aquí en algún momento han hecho un estudio minucioso de la fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio, fase de ejecución y la fase de recursos. No sé si en un momento les han facilitado el material, tanto en el curso de Derecho Penal como de Derecho Procesal Penal, ¿verdad? Si no se los han facilitado, yo en este momento les estaré enviando una infografía que describe muy bien, ¿sí?, de una forma muy resumida, cada una de las fases del proceso penal, muy importantes para la lógica jurídica. Tal y como ustedes saben, los abogados en un proceso penal están vinculados, ¿sí?, dentro de su actuación como abogados defensores, miembros de la Fiscalía o de la Procuraduría General de la Nación. Hay en una audiencia comúnmente interactúan de 3 a 4 abogados, ¿verdad? Uno de ellos es el abogado defensor, otro de ellos es el abogado de la Procuraduría General de la Nación, otro de ellos es el fiscal del Ministerio Público que realiza la imputación y regularmente también ahora, ¿sí?, en la mayoría de audiencias existen querellantes, ¿sí? Ya son muy comunes los querellantes entre las audiencias en los procesos penales. ¿Por qué la PGN, verdad? La PGN va a estar siempre dentro de las audiencias del proceso penal guatemalteco porque ellos son garantes de la protección de los bienes jurídicos tutelados que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Penal. Y si existe alguna vulneración, ¿sí?, ellos son fieles monitores de que se lleve a cabo un resarcimiento al Estado en el caso que haya habido un delito por peculado o malversación de fondos del Estado. Entonces, la Procuraduría General de la Nación siempre estará, ¿sí? Y comúnmente desde el 2015 han tenido más participación, ¿sí? Han tenido una participación muy activa, porque ya han tenido posibilidad de poder oponerse a medidas, ¿sí?, presentar recursos y también ser una especie de segundo línea de fiscalía. Entonces tenemos una fase preparatoria en donde el juez de control da audiencia dentro de 48 horas, tenemos una fase intermedia donde el juez de control da una audiencia preliminar y tenemos la fase de juicio, ¿verdad?, el famoso y conocido juicio oral. En la fase de ejecución tenemos un juez de ejecución, ¿sí?, es el encargado de la supervisión de la ejecución de la pena, y la fase de recursos, ¿verdad? Estamos hablando de cortes de apelaciones, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, casación y revisión. En esas 5 fases del proceso penal, el abogado tendrá que diligenciar audiencias, ¿sí? Y la argumentación que un abogado debe presentar dentro de la audiencia es vital para poder entender el actuar del abogado en cuanto al juez competente. Y muy importante, el abogado no compite con el fiscal del Ministerio Público ni contra
abogado de la Procuraduría General de la Nación, ni contra los querellantes, sino compite contra el juez, ¿sí? El abogado siempre debe dirigirse a un juez. Así que iniciamos con unas pequeñas tips de litigio y que ustedes les pueden servir para el desempeño como abogados dentro de una audiencia penal. ¿Cómo presentar un discurso final, alegato o clausura? ¿Sí? Muy importante, ¿sí? En cada audiencia puede haber un discurso final, alegato o clausura, ¿sí? Recordamos que el proceso penal guatemalteco es un juicio oral y público que mantiene y respeta el principio de oralidad. Mantén contacto visual con el juez. Es muy importante mantener contacto visual en todo momento con el juez porque él es hacia este juez al que nosotros vamos a dirigir. Es a este juez al que tenemos que convencer y es este juez que, producto de haber escuchado la acusación del Ministerio Público, escuchará nuestra defensa técnica, ¿sí? Muy importante mantener contacto visual con el juez. A menos que los jueces no lo estén haciendo, pues obviamente no es necesario, ¿verdad? La mayoría de jueces, y esto para que lo tengan bastante claro, hacen una lectura, un estudio del expediente, incluso muchas veces durante la audiencia, ¿sí? Utilizan el proceso de imputación de delitos del Ministerio Público, ese periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo en los abogados desempeñamos la defensa para estudiar bien el proceso, ¿verdad? Recordemos que los jueces regularmente no resuelven nada en la misma audiencia, a menos que sea muy necesario. Todo lo pueden resolver 48 horas después, ¿verdad? Se da por finalizada la audiencia y se notifica dentro del plazo siguiente, por lo cual el juez tiene la capacidad de quedarse analizando, ¿sí? Cuál va a ser esa resolución que puede ejecutar. Mantén contacto visual con el juez, muy importante, ¿verdad? Ya que es a este a quien va a dirigir el discurso, no al público ni a las partes, ¿sí? Dependiendo del tipo de proceso penal que estemos ventilando, pueden haber medios de prensa, ONGs, ¿sí? Querellantes, incluso familiares, ¿verdad? Hay una megasala en la Corte Suprema de Justicia, le llaman megasala porque está capacitada para poder albergar casi a 100 personas al mismo tiempo dentro de un proceso penal, del cual ya han habido ocasiones. Yo formé parte de las plazas fantasmas del Congreso de la República en el 2022 y en una sala de audiencias habíamos hasta 75 personas simultáneamente, ¿sí? Y eso que en la audiencia primera, antes del debate, perdón, muchas personas se acogen a lo que establece la ley de aceptación de cargos. Los que no hayan leído la ley de aceptación de cargos, yo sí les podría dar el consejo que mínimo lean un resumen de la ley de aceptación de cargos, lo que es muy importante. Las personas que se acogieron a la ley de aceptación de cargos inmediatamente, antes de iniciar el juicio oral y el debate, se ponen de pie, notifican al juez que se acogen a la ley de asignación de cargos, es decir, aceptan la acusación del MP, se sujetan a la exoneración del 50% de la condena y en el caso de los delitos que tengan medida sustitutiva, salen libres de una vez. Esa ley de asignación de cargos es un avance muy grande que hay en Guatemala para el tema de los procesos penales. Bien, en resumen, mantener contacto visual con el juez, ¿sí? No al público y no a las partes. Usa una sola voz audible, ¿sí? Es decir, no grites. Eso es muy importante. Si se dieron cuenta, nosotros vimos 3 videos en los cuales muchos realmente, ¿verdad? Pero era un caso distinto, era una coyuntura distinta, ¿verdad? En el 2015, 2016, 2017 se vivía una tensión mediática y política y social en cuanto a los procesos penales. A todo el mundo hablaba de los procesos penales. Cada jueves salía un caso distinto, ¿verdad? Cada jueves habían detenciones y capturas. Pero lo regular y lo medianamente aceptable es que un abogado use una voz audible, ¿verdad? No gritar, ni tampoco hablar tan bajo, ¿no? Es muy recomendable usar 3 volúmenes, así como 3 velocidades al hablar. Esto hace el discurso un poco interesante. Recordemos que estamos en audiencias que pueden durar de 3 a 4 horas, ¿verdad? Entonces, regularmente es necesario que se hable con mucha contundencia, claridad y que la voz sea bastante audible. Recomendable no leer a menos de que se vaya a citar jurisprudencia o fundamento de ley. Regularmente la jurisprudencia es más recomendable que se haga por escrito en la argumentación de los memoriales que vamos a realizar, porque es ahí donde realmente el oficial y el secretario van a hacer un análisis y le van a preguntar al juez qué hacen con la jurisprudencia citada en audiencia. Controlar el ritmo del alegato, ¿sí? No puedes decir todo muy rápido y tampoco puedes decir todo muy lento, ¿sí? Es necesario variar la velocidad.
Recordemos que una defensa técnica se tiene que tomar con mucha seriedad, pero también se tiene que tomar con mucha tranquilidad, ¿verdad? Porque no porque abordemos un expediente que contenga 500 folios, ¿sí? y nos dediquemos a leer en una audiencia oral, el juez va a captar todas las ideas, ¿sí? Regularmente el juez rápido reconoce como un abogado, ¿sí? Entiende directamente cuál es, ¿sí?, la defensa que va a ejercer de su representado. Cada abogado asume una postura, cada abogado asume una defensa. Algunos ratifican la defensa de otras terceras personas. Recordemos que un proceso penal, la mayoría de ocasiones, no es uno unipersonal. Hay muchas personas que están integrando un proceso penal, ¿sí? Por eso es que también se realiza la imputación de la asociación ilícita. Regularmente en un proceso penal hay 3, 4, 5, hasta 10 personas, ¿sí?, que participan en la comisión de un delito. No solo es una, ¿verdad? Lo cual es un hábito común de las fiscalías del Ministerio Público, ¿verdad? Hacer una imputación de un delito, ¿sí? Pero en todo delito, como ustedes ya lo han estudiado en derecho penal, existe un sujeto activo y un sujeto pasivo. Entonces, a criterio del Ministerio Público, ¿sí?, donde 2 o más personas participan en la posible comisión de un delito, existe una posible asociación ilícita, por lo cual todos los procesos penales, en su mayoría, tienen de 2 o 3 o más personas participantes. Hablar claro y sencillo, ¿sí? Tantos latinismos, así como los tecnicismos, ya quedaron en las etapas introductorias del discurso. El discurso debe entenderlo hasta quien no sea abogado. Esa es la idea, ¿verdad? Que el discurso pueda ser entendido incluso por las personas que no son abogados o no saben nada de leyes, ¿verdad? Ese debe ser el objetivo que un abogado tenga en una audiencia penal. En una fase preparatoria, ¿sí?, únicamente sirve en las fases del proceso penal. La fase preparatoria únicamente les va a servir para poder determinar cuál va a ser la condición del acusado, si va a estar en situación de prisión preventiva o una situación de prisión provisional o con una medida sustitutiva. Para eso es para lo único que sirve la fase preparatoria, para determinar cuál va a ser la condición del acusado, si privado de libertad o no. En una fase intermedia ya debemos usar más tecnicismos, ya debemos buscar que nuestro discurso tenga más latinismos, fundamentación legal, jurisprudencia, ¿verdad? Pero ya en una fase de juicio ya se ha escuchado la imputación de delitos por parte del Ministerio Público, ya tenemos acceso al expediente completo, las pruebas con las cuales el Ministerio Público respalda su acusación. Entonces, ya en una fase de juicio, el discurso debe entenderse hasta por una persona que no sea abogada, ¿sí? Hablar claro y sencillo, ¿verdad? En un debate es la oportunidad correcta para que un abogado pueda conversar con un juez, ¿sí? Obviamente siempre respaldando sus puntos de vista. Una correcta lógica jurídica sería no leer, ¿verdad? No existe nada peor, ¿sí?, que un alegato final leído en una audiencia. Primero, resulta inanimado. Segundo, connota que el abogado no leyó el expediente y que su procurador o que la persona que trabaja con él en la oficina le preparó el alegato completo solo para leerlo. Entonces, regularmente el juez tiene que analizar dominio completo del tema. Es más importante analizar un dominio completo del tema para que exista una verdadera y real interpretación de lo que un abogado quiere dar a entender. Utilizar frases cortas, ¿sí? Estas hacen los mensajes más efectivos y no confusos, ¿verdad? No empezar a estudiar ideas demasiado elaboradas. Las frases cortas hacen los mensajes más efectivos y contundentes. Evitar las opiniones personales, ¿sí? ¿Verdad? Los guatemaltecos tendemos a dar mucho nuestra opinión personal dentro de diligencias judiciales, porque nosotros somos así. Los guatemaltecos tenemos la característica de querer hablar en tercera persona todo el tiempo, ¿verdad? Nosotros como abogados debemos hablar solo lo que ha quedado probado, ¿sí? Lo que es a todas luces, ¿sí?, una afirmación y una prueba contundente favorable para nuestros clientes. Haz un buen uso del lenguaje corporal, ¿sí? Hay que utilizar manos, gestos. Muy importante que el juez lo pueda haber descargado, descansado, una persona que ha preparado la defensa de una forma tranquila, sensata y relajada, ¿verdad? Siempre tomándoselo muy en serio porque estamos jugando con la
libertad de nuestros clientes, lo cual es muy importante, ¿verdad? Y determinante primero para los honorarios y para el cobro de los honorarios. No confrontar a la contraparte, ¿sí? Un profesional habla de los hechos, del derecho y de las pruebas. No se tiene que tomar como caso personal, por eso es muy recomendable que, aunque yo sea abogado, no puedo abordar ni yo mismo representarme en una defensa técnica si yo me hubiera involucrado en un proceso penal. Es recomendable que un abogado ejerza mi defensa aún cuando yo soy abogado. ¿Por qué? Porque literalmente los abogados tendemos a tomarnos personales las cosas, ¿sí? Y abogado, está 100% comprobado que abogados que han iniciado su propia defensa, ¿sí?, han terminado delegando esta defensa en un abogado personado. Porque uno, estando privado de libertad, tiene mucho odio, rencor en contra del juez competente que emitió un auto de prisión provisional. Entonces eso hace que no exista imparcialidad, objetividad, que no tengamos acceso, ¿sí?, a información en la calle, ¿verdad? Lo cual podría constituir delitos si tuviéramos acceso a todas las investigaciones estando en la calle. No es recomendable porque me daría que se otorgue una medida sustitutiva por obstaculización de la persecución penal, etcétera. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta y que son recomendables desde el punto de vista de la representación legal. Entonces, un objetivo muy claro y preciso es no confrontar a la contraparte. Entonces, es algo muy, muy claro, muy, muy objetivo y algo que sí genera mucha duda, ¿verdad? Por lo cual conozco muchísimos abogados que han tenido que delegar su representación. El único abogado que ejerció su propia representación es el docente de la facultad, que es el doctor Giovanni Orellana, ¿sí?, Donis, maestro del proceso muy bueno, que sí ejerció su propia defensa. ¿Sí? Y pues tuvo un par de problemas por ahí, pero ejerció su propia defensa y hoy ya goza de una medida sustitutiva. Una medida sustitutiva, ya tiene arresto domiciliario, ya está dando clases, se reincorpora a la facultad y pues hasta que no se demuestre su culpabilidad sigue siendo un inocente, ¿verdad? Uno de los principios del derecho penal y del derecho en general, ¿verdad? Presunción de inocencia. Muy importante transmitir seguridad, confianza, aun cuando estés nervioso no hay que demostrarlo, ¿verdad? Es muy importante tener reuniones técnicas con nuestros representados, con las personas que defendemos, para que ellos tengan muy claros cuáles son los escenarios y sobre todo cuál es el escenario más probable, ¿verdad? Porque regularmente, por experiencia propia, se los digo, es muy difícil uno exteriorizar una lógica jurídica o una argumentación jurídica en audiencia cuando tu representado o la persona que estás defendiendo está llorando, por ejemplo, ¿no?, o te está hablando o está demasiado preocupada. Es demasiado difícil ahora ustedes poder controlar ese tipo de sentimientos y de expresiones, más aún cuando hay bastantes partes en el proceso, ¿sí? 1, 2, 3, 4 sindicados, y los sindicados anteriores ya han sido ligados al proceso, ¿verdad?, o ya han sido privados de su libertad. Es muy difícil, ¿verdad?, porque los clientes consideran que es inminente que ellos mismos también estén privados de libertad. Deja la prepotencia, ¿sí? Nadie irrita más a un juez, ¿sí?, que un abogado que cree que sabe más que todos, ¿sí? Hay que ser humilde, ¿sí?, pero a la vez certero y definido, serio en sus argumentos. De las audiencias que yo les enseñé, en su mayoría los abogados creeríamos que actúan con prepotencia, pero ustedes tienen que tener claro algo. Los abogados que ustedes vieron en esas audiencias, ninguno de sus clientes gozaba de arresto domiciliario, de medida sustitutiva. Todos los abogados que ustedes escucharon en los videos, sus clientes estaban privados de libertad, en prisión preventiva, ¿sí? Eran juicios políticos, ¿sí?, eran persecuciones políticas, procesos penales a funcionarios muy mediáticos y corruptos, ¿sí? Otto Pérez Molina llevará 7 años privado de libertad, si no es que más. Entonces, aquí es a lo que voy. Los abogados actúan con prepotencia, irritados, de una forma fuerte, porque saben perfectamente que lo que están haciendo únicamente es un show para la prensa, ¿verdad? Son juicios televisados. El delito no goza de medida. El cliente no va a ir a la casa, seguramente va a un centro de detención. Entonces, ¿qué hacen los abogados? Jugar con la presión mediática, prensa,
empiezan a litigar ya no solo con el juez, sino también utilizan los medios de comunicación, prensa, radio, entrevistas. Entonces el proceso se vuelve polarizado, mediático, y como resultado son procesos penales demasiado extensos, ¿verdad? Para otros abogados eso es bueno, ¿verdad? Entre más extenso sea, más trabajo, ¿verdad? Argumentar no es repasar la evidencia. Argumentar no es señalar lo que dijo cada testigo en el juicio. Argumentar no es dar una clase magistral de derecho en una audiencia. Muy importante, ¿sí? Si ya hubo una declaración de un testigo en un juicio, si ya se evaluó y se analizó la evidencia, ya no es necesario volver a repasar eso en una contraargumentación, ¿sí? En una audiencia principal o en una audiencia secundaria. ¿Por qué? Porque es molesto para el juez, para el fiscal, para las partes, porque eso es un tema que ya se agotó y se analizó. Ya no debería ser parte del análisis que haga un abogado en el desempeño de una audiencia, ¿sí? Evidencia, testigos. Esos son temas que se pueden abordar y se pueden atacar en los escritos que uno presenta, ¿sí? Nuestro proceso penal guatemalteco, gracias a Dios, es híbrido, ¿verdad? Permite presentar recursos orales o por escrito, ¿sí? Y regularmente los abogados van a la audiencia, hablan cuando tienen que hablar y todo lo demás lo siguen haciendo por escrito. ¿Sí? Eso es una ventaja. Recuerden que el proceso penal en Guatemala se vuelve oral y público a partir de 1995 o 96, ¿sí? Porque antes era eminentemente escrito todo. La oralidad le permitió a los abogados poder expresarse, ¿verdad? Los abogados estaban limitados, atados de manos. El primer juicio oral fue en Chiquimula, ¿sí? Por el secuestro y suicidio de una menor de edad. Fue televisado también. Fue el primer proceso penal oral y público, lo cual influenció directamente a muchos abogados, como los abogados que vimos al inicio de la clase. Moisés Galindo, el Cato García Udiel, el abogado Herrera, el abogado Mario Cano. Ahora, la pregunta es, los privados de libertad en Mariscal Zavala cada vez son menos. La FESI, ya no existe la CICIG, la FESI, que es la Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala, del Ministerio Público, cada vez presenta menos casos. ¿Qué tipo de litigantes van a ser influenciados desde el 2015 a la fecha? ¿Qué tipo de litigantes somos? ¿Sí? Es muy importante. Cada vez hay más procesos penales de narcotráfico y lavado de dinero que de casos de corrupción. Entonces, tienen que ir estudiando la tendencia, ¿sí? Las tendencias globales y nacionales para ir, ¿sí? Siempre, o sea, exteriorizando, analizando por dónde va la corriente de las defensas. Yo siempre les recomiendo que vean noticias, que sigan los procesos penales que son televisados y que salgan noticias, y les den seguimiento, ¿sí? Activen Twitter, activen Facebook, activen Instagram, utilicen las redes sociales para cosas buenas, para estudiar, para investigar, sean una labor investigativa. El otro día me decía un perito de Nacif, mire, el mayor problema que yo he visto en la mayoría de abogados es que los abogados solo son abogados, no son investigadores, ¿sí? No son investigadores jurídicos, ¿sí? Si un abogado fuera investigador jurídico, sería un éxito, porque los investigadores se documentan, investigan, analizan. Y eso sería muy fácil para un abogado, ¿verdad? Interpretarlo luego de investigar, analizar y realizar un proceso investigativo. En la Facultad de Derecho hay cursos específicos para investigadores junior, ¿sí? Existe un instituto de investigaciones jurídicas, ¿sí? Utilicen los recursos que tengan a la mano, porque eso es determinante para el desempeño que van a tener ustedes como abogados en la audiencia. Entonces, argumentar no es repasar evidencia. Argumentar no es señalar lo que dijo cada testigo en el juicio, ¿sí? Argumentar no es dar una clase magistral de derecho en la audiencia, ¿sí? Sí, argumentar es señalarle al juez los temas que consideras relevantes, ¿sí? Que como abogados consideramos relevantes, producto de la acusación. Recuerden que ya tenemos una acusación formal del Ministerio Público basada en derecho, con una lógica jurídica estructurada. Entonces, argumentar es señalarle al juez cuáles son los temas que yo considero relevantes, ¿sí? Carencias de la investigación, carencias de la acusación, ¿sí? B, reafirmar tu teoría del caso, ¿sí? Y por qué quedó probado en el debate. Todos tenemos que manejar como abogados una teoría, ¿sí? Al conocer una acusación, nosotros tenemos que manejar una teoría específica de qué fue nuestra versión de lo que pasó, ¿sí?
Entonces, argumentar es señalar al juez cuáles son esos temas que yo considero relevantes, ¿sí? Argumentar es reafirmarle mi teoría del caso al juez, en todo momento estársela recordando, ¿sí? Argumentar es mostrar cuáles, ¿sí?, pruebas soportan mi teoría. ¿Sí? No puedo emitir opiniones personales, como lo decíamos anteriormente, ¿sí? Todo lo que yo aporte como prueba de descargo, ¿sí?, debe estar científicamente comprobada, documentalmente comprobada, o auxiliarme de peritos. Existen peritos privados. Mucha gente cree que los únicos peritos son los del INASIF, pero hay peritos privados, ¿verdad? Yo les doy un consejo. En el desarrollo de su carrera como abogados, cuando ustedes vayan a un proceso penal, contraten un perito privado, ¿sí? ¿Por qué? Porque un perito privado va a desmentir el peritaje del INASIF. Y aunque no sea relevante en juicio, no forme parte de la prueba, ¿sí?, va a sembrar la duda en el juez, ¿sí? Va a sembrar la duda en los creyentes, va a sembrar la duda en el público, en la audiencia. Lo más importante, que va a sembrar duda mediática si fuese una audiencia televisada, ¿verdad? Argumentar es exponer con emoción, con seguridad y con convencimiento, ¿sí? Todo ello con una persuasión lógica. ¿Se recuerdan que en otras clases hablábamos sobre la persuasión? La persuasión es muy importante. La pregunta hoy sería, ¿cuál es su nivel de persuasión? ¿Ustedes tienen una buena persuasión? Persuasión es aquello, ¿sí?, que ustedes utilizan para obtener lo que ustedes quieran, ¿sí? Traducido al español y en pocas palabras, compañeros, yo sé que nos va a causar un poquito de risa, pero ¿son manipuladores o no? ¿Sí? Y algunas personas van a reír porque se van a ver identificadas, ¿verdad? O otros van a decir, yo no soy manipulador, pero tengo una muy buena manipuladora que es mi esposa, mi novia, mi novio, mi esposo. Y aunque no lo crean, compañeros, la manipulación es algo innato en el ser humano, es algo con lo que nacemos, ¿sí? Pero que si lo llevamos al derecho se llama persuasión lógica, ¿verdad? Los abogados somos expertos, ¿sí?, manipulando. Los abogados somos perfectos para el juicio, desencadenar una persuasión lógica que haga creer al juez que si toma una decisión diferente se está cometiendo una ilegalidad y que también el juez es responsable. Eso es muy claro, lo tienen que tener muy claro ustedes, compañeros. Nunca debemos amenazar a un juez, ¿verdad? Eso es un error muy típico en los abogados. No amenazarlo, ¿sí? Los jueces saben cuáles son las consecuencias de sus resoluciones judiciales si fuera a encontrarse a derecho. Es cierto, gozan de antejuicio, pero vemos muchos jueces, ex jueces, que hoy en día están siendo sometidos a procesos penales por sus decisiones, ¿sí? La persona lógica va a decirlo todo, sin decirlo directamente, ¿sí? El juez también tiene responsabilidad penal de las decisiones que tome. Y no se puede tomar una decisión que contradiga los principios y las teorías del derecho penal y las teorías del derecho. O sea que exponer con emoción, con seguridad y con convencimiento es la persuasión lógica que todo abogado debe desarrollar, ¿sí? Eso ya entramos al ámbito psicológico, compañeros, muchas veces. Por eso es que la rama de la abogacía es muy, muy compatible con la rama de la psicología, ¿sí? Porque los psicólogos desarrollan una persuasión y análisis lógico muy avanzado. Prácticamente todo su pensum está desarrollado de eso, lo cual es muy interesante, ¿verdad, compañeros? En un juicio oral, ¿cuál debe ser una postura de defensa, ¿sí?, como abogado de litigantes? ¿Cómo podemos definir una teoría del caso que sea acorde con nuestro alegato de apertura, ¿sí? Hay apertura y cierre, ¿sí?, de discurso, ¿sí?, de argumentación en una audiencia. Como lo que queremos es que el juzgador crea, se convenza, ¿sí?, se dé por aceptado qué fue lo que sucedió, con el fin de obtener una sentencia favorable a nuestro defendido, ¿sí? Para ello es indispensable desarrollar en la audiencia del juicio oral nuestra trama. ¿Cuál es la trama? ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál va a ser la orientación? ¿Sí? Nosotros tenemos que definir desde el primer día cuál va a ser la estrategia, ¿sí? Y esta estrategia nos la va a dar las entrevistas que vamos a hacer con nuestros clientes. El papel del abogado es bien difícil, ¿verdad, compañeros? Muchas veces las personas dicen, ¿por qué cobran tan caro? ¿Sí? Pero recordemos que para que un abogado elabore una estrategia tiene que pasar mucho tiempo con su cliente. ¿Y dónde va a pasar un abogado tiempo con su cliente? Si está privado. Si estuviera en su casa, magnífico,
¿verdad? O llega a mi oficina. Pero si está privado de libertad, ¿en dónde va a pasar un abogado tiempo con su cliente? En la cárcel. Los abogados pasan 3, 4, hasta 5 horas dentro de las cárceles. ¿Verdad? O sea que la próxima vez que a ustedes les pregunten por qué cobran tan caro un abogado para un proceso como ese, si es una audiencia o dos, no es solo una audiencia, son horas de estudio, mesas técnicas de estrategia que se van a asumir dentro de la cárcel, no pasa hasta 4 o 5 horas. ¿Por qué creen ustedes que el sistema penitenciario no limita el ingreso de los abogados en cuanto a tiempo, horario? Un abogado puede entrar a cualquier hora a la cárcel, estar el tiempo que quiera. ¿Por qué? Porque se entiende que los abogados ingresan a planificar la defensa técnica de sus representados. El resultado fundamental de haber fijado el tema que se reflejará en el alegato de apertura con frases breves y que resuman la esencia de nuestra teoría del caso, ¿sí?, será positivo. Debemos contar con un título para nuestra obra. ¿Cuál va a ser esa trama de la película? ¿Sí? Los abogados debemos ser emocionales, debemos ser ingenuosos, ¿sí?, y siempre estar fundamentados en derecho. El alegato de apertura debe fundamentarse con nuestra teoría del caso, ¿sí?, que obedece a nuestra planificación del proceso y del juicio oral. La teoría del caso y el tema no son requisitos formales de la ley propiamente. Ustedes no van a encontrar la teoría del caso, la trama, cuál va a ser la estrategia dentro de la ley, ¿verdad? No se encuentran regulados en los códigos, ¿sí? Pero como en toda planificación seria, honesta y ordenada, se construyen herramientas informales, ¿verdad? A veces tenemos que tomar estrategias impredecibles para lograr el mayor beneficio a los intereses jurídicos en juego. Siempre es muy importante tomar un caso sabiendo perfectamente cuáles son las consecuencias. Hay delitos que no gozan de una medida sustitutiva, entonces los clientes tienen que tener una avanzada determinación y claridad de cuáles son la situación jurídica en la que estaban 2, 3, 4, incluso 5 años. Guatemala era un poco desalentador, ¿sí? Hace 10 años los fiscales y los jueces tomaron la postura de definir una prisión preventiva, ¿sí?, o prisión provisional, lo cual es una figura que está desnaturalizada en Guatemala, ¿verdad? Hay personas que son condenadas, pueden ser condenadas hasta 10 años, pero estuvieron privadas de libertad en situación preventiva 9, ¿verdad? O sea, no fueron encontrados culpables, mejor los condenan porque ya cumplieron casi la condena completa. Entonces, en Guatemala hubo un retraso malicioso de la justicia, un retraso malicioso de la figura de la prisión provisional o preventiva, un retraso malicioso de las figuras propiamente de medidas sustitutivas, lo cual hizo que exista un hacinamiento carcelario más del 200%, ¿verdad? Lo cual hace que todas las personas tengan miedo de ir a una cárcel. ¿Cuáles son las cárceles de alta peligrosidad en Guatemala? Tenemos el preventivo de la zona 18 como número 1, que se da duro con la cárcel de Fraijanes, llamada Pavoncito. Después de eso está la otra cárcel de Pavón. Y esas serían las cárceles denominadas de alta peligrosidad, ¿sí? Yo le denomino alta peligrosidad porque cualquier ciudadano no está exento de ir al preventivo de la zona 18 o ir a la granja penal de Fraijanes, ¿sí? Obviamente hay técnicas, ¿verdad? Ustedes que pueden hacer que accedamos a una cárcel como Matamoros, aquí en zona 5, o una cárcel como Mariscal Zavala, en zona 16. Yo en mi caso, por ejemplo, soy defensor de derechos humanos, soy defensor de privados de libertad. Regularmente denunciamos a jueces, magistrados, fiscales, abogados. Entonces, y muchas otras veces tenemos enemistades con pandillas, ¿verdad? Porque las pandillas representan la máxima peligrosidad en Guatemala en el tema de cárceles, ¿sí? Propiamente la Mara Salvatrucha y el barrio 18. Son muchos privados de libertad y representan las gaviotas, por ejemplo, la cárcel de menores. Es una cárcel, yo calculo que está a la misma altura del preventivo de la zona 18. En la cárcel, en las gaviotas, hay 500 menores de edad, todos condenados por el delito de asesinato, ¿verdad? ¿Sí?
homicidio, parricidio, condenados a 6, 8 años, 10 años, lo máximo. Y es una cárcel demasiado peligrosa, ¿verdad? Porque aunque son menores de edad, son personas que son utilizadas por la ley de conflicto jóvenes en conflicto con la ley penal, porque obviamente no reciben el mismo tratamiento que un mayor de edad. Pero vamos a que el hacinamiento carcelario en Guatemala es demasiado alto, ¿verdad? Vamos a continuar rapidito para seguir hablando de estos temas tan importantes. No existe una fórmula mágica, ¿verdad? Debemos respetar nuestros estilos personales, procedimientos de una buena investigación. Muy importante volverse un investigador. No solo ser abogado y notario, sino también ser investigador. Eso es muy interesante, ¿verdad? Y es muy, muy, muy importante. Por eso es que las mujeres a veces son muy buenas abogadas litigantes, ¿verdad? Y son buenas investigando. Y no lo digo yo, aquí en Guatemala aún está muy arraigado el machismo, pero en los departamentos existen muchas abogadas litigantes que les va perfectamente bien, ¿verdad? Porque son buenas investigando, ¿verdad? Y son muy buenas oradoras también. Existen 3 elementos indispensables para fundamentar la teoría del caso que se develará en nuestro alegato de apertura, ¿sí? 3 elementos importantes: lo jurídico, lo fáctico y lo probatorio, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia, nuestra teoría del caso? ¿Sí? Lo jurídico, los elementos jurídicos de lo que queremos establecer. ¿Cómo vamos a desvanecer la acusación? Lo fáctico, los hechos que queremos presentar para establecer lo jurídico, ¿sí? Las circunstancias que rodean, ¿sí?, lo jurídico. Lo probatorio, las pruebas que queremos presentar para establecer lo probatorio, ¿sí?, lo cual es muy importante. Muy, muy importante. Por eso es que la labor de investigación de un abogado tiene que ser profesional, y ahí es donde nos podemos auxiliar de peritos. Actualmente hay peritos privados que se dedican a investigar suicidios, homicidios, asesinatos, parricidios, robos, lesiones, linchamientos, etcétera. Ellos ayudan porque son profesionales que emiten peritajes, que si bien es cierto los únicos que se pueden aceptar en juicio son los del INASIF, ayudan a desmentir, ¿verdad? Y es necesario tenerlo siempre claro, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir el alegato de apertura? ¿Sí? El alegato de apertura es la intervención directa del abogado frente al juzgador, ¿sí?, a su contraparte y al público, ¿sí?, al comienzo del juicio oral, y cuyo discurso está encaminado a demostrar su teoría del caso. Nosotros planteamos una trama, ¿sí?, una teoría, una estrategia. Recordemos, el abogado interviene directamente frente al juzgador, nunca en contra de la contraparte. Es un error muy, muy común, ¿verdad? Que el abogado busca entrar a pelearse con el fiscal, busca entrar a pelearse con el abogado de la Procuraduría General de la Nación, busca entrar a pelearse con los queredantes, y eso no es así, ¿sí? El abogado debe tomar una estrategia enfrente y directa y de forma contundente con el juzgador. ¿Ok? ¿En qué radica la importancia del alegato de apertura? ¿Sí? El desarrollo del juicio oral es el primer contacto con el juez, ¿sí?, con la contraparte, con el público, en el que daremos a conocer nuestra teoría del caso, ¿sí? Es la primera impresión, ¿sí?, que va a tener el juez de nosotros. Recordemos, esos primeros alegatos no forman parte de la fase preparatoria, forman parte de la fase intermedia, ¿sí?, donde el juez tiene una audiencia preliminar, ¿sí?, para darle cabida al juicio oral, que es la fase de juicio, ¿sí?, el juicio propio. Sabemos por estudios científicos y por regla de experiencia que las primeras cosas que se nos hacen saber y las últimas son las más impactantes. Qué importante, ¿verdad, compañeros? Conocer esta importancia del alegato de apertura. Las primeras cosas que se nos hacen saber y las últimas son las más impactantes, incluso para el juez, ¿sí? En Guatemala no existe la figura del jurado, pero en Estados Unidos sí. Así que los alegatos de los abogados en Estados Unidos son determinantes, ¿verdad?, por el sistema judicial penal que ellos utilizan. ¿Cuáles elementos de comunicación resultan importantes en el alegato de apertura? ¿Sí? Los elementos de comunicación radican en importancia de captar la atención y el interés. La personalidad es una, la actuación es otra, la sinceridad, la proyección, la creencia en lo que se dice. Es importante que lo que digamos lo creamos, ¿verdad? Porque eso es muy importante, compañeros. Las expresiones faciales a veces son importantísimas, ¿sí? Demostrar pasión por lo que se hace, tener una comunicación y lenguaje apropiados,
no desconocer al público, sea quien es, no fingir ni mostrar posturas falsas. Es muy importante. ¿Sí? Cuando está en juego la libertad de nuestro cliente, cuando está definido que el cliente tiene que guardar prisión porque el delito no lo permite, pues obviamente ahí sí va, compañeros. No guarden la postura, si quieren hacer show lo pueden hacer, si es un tema mediático lo hacen, si hay que meterle presión al juez por prensa lo se hace, ¿verdad? Es dependiendo, ¿no?, la postura. En Guatemala obviamente lo que sale en las noticias es lo que vende, ¿no? Por eso es que estos procesos penales vendieron show, ¿verdad? La mayoría de políticos siguen presos, otros ya no, ¿verdad? Pero los juicios orales y públicos penales, desde el punto de vista de la lógica jurídica, son muy importantes para definir, ¿sí?, qué elementos de comunicación vamos a utilizar para poder abordar y poder profundizar en nuestro alegato, ¿sí?, ya sea de apertura o alegato final, como lo vimos al inicio. ¿Qué medios se pueden tener en cuenta para la comunicación? Muy importante la persuasión, ¿verdad? Sinónimo de manipulación, ¿verdad? La voz, ¿sí?, un buen timbre, un buen tono. La actitud y postura, muy importante. Que no nos piden mucho en Guatemala con la postura, compañeros. Tenemos que subir una torre de tribunales que los ascensores regularmente no sirven o se tardan mucho y que tenemos que subir 10 niveles caminando, 10 niveles bajando, audiencias de 4, 5, 6 horas, tenemos que almorzar ahí, o a veces no se puede comer nada. Cuesta mantener una actitud y una postura buena, ¿verdad?, al momento de utilizar un medio para que exista una comunicación efectiva. Una credibilidad, ¿sí?, creer lo que estamos diciendo, creer en nosotros mismos, no prometer lo que no se puede establecer, ¿sí?, evitar la exageración, ¿verdad? Muy recomendable, ¿verdad? Ya no es necesario, ya pasó esa época donde los abogados tenían que hacer show mediático. Hoy podemos vivir en un orden constitucional y un acceso a la justicia pronto cumplido y estamos ya recuperando esos principios básicos, ¿verdad? ¿Qué técnicas de comunicación se sugiere al utilizar en el alegato de apertura? Primero, no leer el alegato. Es muy importante no leer casi nada. En el alegato se debe mostrar la relación entre lo fáctico, jurídico y probatorio, los 3 elementos de la comunicación eficaz, ¿se recuerdan?, de la teoría del caso. ¿Qué elementos jurídicos se establecerán o refutarán? ¿Sí? ¿Qué hechos se establecerán? ¿Qué pruebas se presentarán? ¿Sí? Y utilizar apoyos visuales si es el caso. Muchas ocasiones las judicaturas ya permiten que llevemos presentaciones de PowerPoint para auxiliarnos de nuestra defensa. Pero ojo, puede ser contraproducente, ¿verdad? Porque recordemos que, como lo decíamos anteriormente, está científicamente comprobado, ¿sí?, por experiencia, que las primeras cosas que se hacen saber y las últimas son las más importantes. Es probable que nosotros llevemos un hilo conductor de la argumentación que tenemos, pero en la pantalla haya una proyección que es totalmente distinta y le cambia el criterio del juez. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se presenta. ¿Cómo podemos ordenar nuestros alegatos de apertura? ¿Sí? Podemos utilizar las opciones propias de la teoría del caso para organizar nuestro discurso de apertura o de cierre. Primero, podemos utilizar uno cronológico, ¿sí?, ordenado. Y podemos presentar uno que aborde la relación de los testigos y pruebas que vamos a presentar, ¿sí? Y otros temas jurídicos, ¿verdad?, propiamente jurídicos. Si la tipicidad, la responsabilidad, el indubio pro reo, el obrar bajo un causal de justificación, la teoría de la causalidad y la relación jurídica que tienen que tener los sujetos activos y pasivos con la comisión del delito, etcétera. Las teorías del derecho penal, ¿sí? Es decir, hay 3 tipos de formas de abordar un alegato de apertura o finalización: un cronológico, relación de testigos y pruebas, y un tema jurídico. ¿Cómo podemos ordenar, ¿sí?, nuestro alegato de apertura? ¿Sí? Podemos utilizar opciones propias de la teoría del caso para organizar nuestro discurso de apertura. Debemos ir de manera directa y sin rodeos hacia lo que queremos demostrar. Primero, podemos procurar utilizar un estilo de crónica, un relato ameno y agradable. Procurar empezar con lo más importante, ¿verdad?, el fondo. Procurar hablar en orden cronológico de lo anterior a lo posterior, ¿sí?, porque realmente nos perdemos mucho en ese tema, sobre todo cuando nos fundamentamos y leemos jurisprudencia, ¿verdad? ¿Qué otros contenidos, ¿sí?, en el lenguaje jurídico se pueden utilizar para la defensa de los alegatos de apertura? Aquí dice alegatos de apertura, pero también pueden ser alegatos finales de cada audiencia del proceso penal. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ordenar de una forma lógica, jurídica, para poder tener un hilo conductor adecuado para probar lo que yo digo? ¿Sí?
Además del orden sugerido, la defensa puede y debe, entre otras, hablar del bloque de constitucionalidad, que son la Comisión Americana de Derechos Humanos, Pactos de Derechos Civiles y Políticos, los tratados y convenios internacionales ratificados y aceptados por Guatemala. Hablar de la presunción de inocencia, muy importante en todo momento. Hablar del peso de la prueba que tiene la Fiscalía, si es una prueba contundente o es una prueba débil. Hablar de la importancia del juicio y presentar de manera humana y social al defendido. Esta es la última presentación que traigo el día de hoy. Vamos a ir ya casi finalizando la clase para hacer un periodo de información general que nos va a servir mucho para lo que tenemos en estos días. Recordar que el día viernes es el último día de clases, ¿verdad? Ya tenemos examen parcial la otra semana. ¿Qué entra en el examen parcial? La clase de hoy y del día viernes, ¿sí? Eso es lo único que entra. Todo lo que trabajaron fue producto de zona, ¿sí? Para que ustedes puedan acumular zona. Una información muy importante que yo sé que la están pidiendo y que es la primera pregunta que hay es, ya están sus notas listas, ¿sí? Las notas se van a cargar el día de mañana en la mañana. Cualquier consulta, ustedes pueden hacerlo vía la auxiliar, que es Merced Luna, o conmigo directamente. Y pues manifestarles que pues estamos bastante complacidos porque las notas pues obviamente son buenas, ¿sí? Son muy buenas las notas. Vamos a subir la presentación a Classroom, ¿sí? El decano nos ha pedido específicamente que en época de crisis se busque que los estudiantes promuevan grado. Así que aprovechamos, compañeros. Este semestre sí virtual, hay que aprovechar. El siguiente es probable que también, pero la crisis universitaria tiene que terminar. Y cuando termine la crisis universitaria nos vamos a ver en los salones de clases y la cosa se va a complicar un poquito. Así que los felicito para que sigan promoviendo. El día de mañana subimos las notas desde el primer parcial, muy buenas notas en su mayoría. Tenemos clase el viernes, ¿verdad? Vamos a poner de acuerdo con el auxiliar para ver de qué forma hacemos una clase bonita el viernes. Y con esos dos cursos entramos al segundo parcial. La idea es que sigan promoviendo y recordarles que se ofrecieron 2 puntos por llenar la encuesta. La encuesta finaliza el día de hoy, así que los que falten, pues los invito a que sigan votando para que ustedes puedan tener ahí la información. Así que les agradezco su apoyo y comprensión. Cualquier duda, consulta, estamos a la orden. Los que no tengan ninguna consulta se pueden salir de la clase ya, ¿verdad? Pueden abandonar el salón y me quedo solo con los que tengan directamente una duda o consulta. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Gracias, licenciado. Mucho gusto. Gracias, licenciado. Ya nos quedamos más tranquilos. Que pasen buenas noches. Estamos a la orden. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, licenciado. Licenciado.